todas y a todos, gracias por acudir a esta sesión del Consejo General, sesión extraordinaria, convocada para el día de hoy, el día de hoy 10 de febrero del año 2015, a las 20 horas. Le pediría al señor secretario sirviese llevar a cabo el pase de lista correspondiente para verificar la existencia del quórum legal. Adelante, secretario, por favor. Con gusto, presidente. Presidente Ramón Hernández Reyes. Presente. Secretario Ejecutivo Juan José Moreno Cisneros, presente. Consejero electoral Jaime Rivera Velázquez. Consejero electoral Humberto Urquiza Martínez. Presente. Consejera electoral Yuricia Andrade Morales. Presente. Consejera electoral Marta López González. Consejera electoral Elvia Higuera Pérez. Consejero electoral José Román Ramírez Vargas. Presente. Representante del Partido Acción Nacional Javier Antonio Mora Martínez. Presente. Representante del Partido Revolucionario Institucional Octavio Aparicio Melchor. Presente. Representante del Partido de la Revolución Democrática Sergio Mesino Morales. Presente. Representante del Partido del Trabajo Carmen Marcela Casillas Carrillo. Presente. Representante del Partido Verde Ecologista de México Rodrigo Guzmán de Llano. Presente. Representante del Partido Movimiento Ciudadano Víctor Alfonso Cruz Ricardo. Presente. Representante del Partido Morena Eric López Villaseñor. Presente. Representante del Partido Humanista José de Jesús Mayor Garellano. Presente. Representante del Partido Encuentro Social Florixel Ercebet Cepeda Alquicira. Presente. Presidente, le informo que conforme al artículo 33 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, secretario. Existiendo el quórum legal que marca la ley y que marca el reglamento, se declara instalada la sesión. Por lo tanto, le pediría de nueva cuenta al señor secretario diera lectura a los puntos del orden del día que serán sometidos a deliberación de los miembros de este Consejo General. Adelante, secretario, por favor. Un gusto, presidente. Orden del día, sesión extraordinaria del Consejo General IEM-CG-SXT-04/2015, martes 10 de febrero del año 2015 a las 20 horas. Primero, lectura del contenido del acta de sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de fecha 30 de enero de 2015, ordinaria número IEM-CG-SORD-03/2015 y aprobación en su caso. Segundo, proyectos de declaratoria que emite el Consejo General respecto de la obtención del respaldo ciudadano para candidatos independientes de las elecciones de diputados de mayoría relativa y planillas de ayuntamientos y aprobación en su caso. Muchas gracias, señor secretario. Está a su consideración el orden del día. Si no existe ninguna manifestación, sí va a ser la Secretaría tomar la votación correspondiente respecto del orden del día sometido a consideración de los miembros de este Consejo. Conforme a su indicación, presidente, consejeras, consejeros, los que estén de acuerdo con el orden del día, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Empezando con el primer punto del orden del día, relativo a la lectura del contenido del acta de sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de fecha 30 de enero del año 2015, ordinaria número IEM-CG-SORD-03/2015 y aprobación en su caso. La misma fue circulada con la antelación correspondiente, por lo tanto sometería a consideración de los miembros de este Consejo la dispensa de la lectura de la misma. Si no existe ninguna manifestación, sí va a ser la Secretaría tomar la votación correspondiente respecto de la dispensa de la lectura del acta respectiva. Conforme a su indicación, presidente, consejeras y consejeros, si están de acuerdo con aprobar la dispensa de la lectura del acta que nos ocupa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Está a consideración de ustedes el acta del orden del día que nos ocupa. Si no existe ninguna manifestación, sí va a ser la Secretaría, por favor, tomar la votación correspondiente respecto del contenido del acta que nos ocupa. Consejeras y consejeros, si están ustedes de acuerdo con el contenido del acta que se somete a su consideración, sí vas a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, secretario. Continuando con los siguientes puntos del orden del día. Relativo a los proyectos de declaratoria que emite el Consejo General respecto de la obtención del respaldo ciudadano para candidatos independientes de las elecciones de diputados de mayoría relativa y planillas de ayuntamientos y aprobación en su caso. Si les parece bien, dado el cúmulo de proyectos de acuerdo que se va a someter a su consideración, quisiera llevar a cabo la siguiente dinámica. Primero, llevar a cabo el ejercicio de someter a consideración de los miembros del Consejo General aquellos proyectos en los cuales no se haya obtenido el respaldo suficiente marcado por la ley, que es el 2% respecto del listado nominal con corte al 31 de diciembre del año 2014 proporcionado por el Instituto Nacional Electoral, y posteriormente someter a consideración de ustedes la aprobación de los proyectos de acuerdo en los cuales se haya obtenido el respaldo del 2% del listado nominal que se había comentado anteriormente. Iniciar por su orden, primero por lo que son diputados y ayuntamientos de manera respectiva. Quisiera también hacer la aclaración de que se sometería también a consideración por último el acuerdo en el cual se reconoce el respaldo ciudadano a uno de los aspirantes a candidatos para la presidencia municipal, que se encuentra registrado bajo el número 16. Le pediría por primera cuenta que el señor secretario ejecutivo diera cuenta de todos los proyectos de acuerdo que van a ser sometidos a consideración y posterior a ello generar esta dinámica que acabo de comentar. Le pediría al señor secretario diera cuenta con los proyectos de acuerdo que van a ser sometidos a consideración de los miembros del Consejo General. Primero, respecto del orden, por el orden, a aquellos a los cuales se les va a tener o se va a llevar a cabo la declaración de que no cumplieron con el respaldo ciudadano suficiente, y posteriormente se dé cuenta también de aquellos proyectos que obtuvieron el respaldo ciudadano correspondiente para que en este sentido sea sometido a consideración de los miembros de este Consejo General. Adelante, secretario, por favor. Conforme a su indicación, presidente, se trata de 4 acuerdos de diputados y 16 de ayuntamientos. En este momento se mencionarán los que no cumplieron con el porcentaje establecido con corte el 31 de diciembre de la lista nominal, siendo los acuerdos números 35 diagonal 2015, que del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto a la obtención del respaldo ciudadano para candidato independiente en la modalidad de elección de diputado por el principio de mayoría relativa del Distrito 11, Morelia Noroeste, por parte de la fórmula integrada por los ciudadanos Francisco Javier Garduño Loperena y María Azahar Moreno Sánchez. El acuerdo número CG 37 diagonal 2015 del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto a la obtención del respaldo ciudadano para candidato independiente en la modalidad de diputados por el principio de mayoría relativa del Distrito 10, Morelia Noroeste, por parte de la fórmula integrada por los ciudadanos Diego Vallejo Rodríguez y Manuel Guzmán Villapuerto. El acuerdo número CG 38, diagonal 2015, del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto a la obtención del respaldo ciudadano para candidato independiente en la modalidad de elección de diputado por el principio de mayoría relativa del Distrito 10, Morelia Noroeste, por parte de la fórmula integrada por los ciudadanos Alberto Moreno Zamudio y Armando Arturo Hernández Molina.
Continuando con los de ayuntamiento, es el acuerdo número CG 44 diagonal 2015 del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto de la obtención del respaldo ciudadano para candidato independiente al Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, por parte de la planilla encabezada por el ciudadano Luis Gerardo Martínez García. Posteriormente es el acuerdo número CG 50 diagonal 2015 Perdón, este es el último que se dejaría, el 50, el de Lázaro Cárdenas. En el que... Se trata del acuerdo número CG 52, proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto a la obtención del respaldo ciudadano para el candidato independiente al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, por parte de la planilla encabezada por el ciudadano Fernando Román Díaz. Y finalmente el acuerdo número CG 53 diagonal 2015 del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto de la obtención del respaldo ciudadano para candidato independiente al Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, por parte de la planilla encabezada por el ciudadano Cecilio Rincón García. Son los proyectos de declaratoria, presidente, que no cumplieron con el porcentaje o el umbral mínimo del 2%. Respecto de los que sí cumplieron, en la modalidad de diputados se trata del acuerdo número CG 36 diagonal 2015 del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto de la obtención del respaldo ciudadano para candidato independiente en la modalidad de elección de diputados por el principio de mayoría relativa del distrito 24 Lázaro Cárdenas, por parte de la fórmula integrada por los ciudadanos Joel Hernández Fabián y Gildardo Orozco García. Por lo que respecta a ayuntamiento, el acuerdo número CG 39 diagonal 2015 del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto de la obtención del respaldo ciudadano para candidato independiente al Ayuntamiento de Acuitzio, Michoacán, por parte de la planilla encabezada por el ciudadano Gilberto Guillén Villaseñor. El acuerdo número 40 diagonal 2015 del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto de la obtención del respaldo ciudadano para candidato independiente al Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán, por parte de la planilla encabezada por el ciudadano Miguel Ángel Ortega López. El siguiente proyecto de acuerdo es el número CG 41 diagonal 2015, proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto de la obtención del respaldo ciudadano para candidato independiente al Ayuntamiento de Tumbiscatío, Michoacán, por parte de la planilla encabezada por el ciudadano Fidencio Domínguez Aguirre. El siguiente es el acuerdo número CG 42 diagonal 2015 del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto de la obtención del respaldo ciudadano para candidato independiente al Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, por parte de la planilla encabezada por el ciudadano Abel Osorio Soto. El siguiente es el acuerdo número CG 43 diagonal 2015 del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto a la obtención del respaldo ciudadano para candidato independiente al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, por parte de la planilla encabezada por el ciudadano Alfonso Jesús Martínez Alcázar. El siguiente es el proyecto de acuerdo número CG 45 del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto a la obtención del respaldo ciudadano para candidato independiente al Ayuntamiento de Carácuaro, Michoacán, por parte de la planilla encabezada por el ciudadano Ismael Garduño Ortega. El siguiente se trata del acuerdo número CG 46 diagonal 2015 del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto a la obtención del respaldo ciudadano para candidato independiente al Ayuntamiento de Salvador Escalante, Michoacán, por parte de la planilla encabezada por el ciudadano Melitón Naranjo Rivera. El siguiente es el acuerdo número 47 diagonal 2015 del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto a la obtención del respaldo ciudadano para candidato independiente al Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán, por parte de la planilla encabezada por el ciudadano Cruz Octavio Rodríguez Castro. El siguiente es el acuerdo número CG 48 diagonal 2015 del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto a la obtención del respaldo ciudadano para candidato independiente al Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, por parte de la planilla encabezada por el ciudadano Jesús Verduzco Duarte. El siguiente se trata del acuerdo número CG 49 diagonal 2015 del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto de la obtención de respaldo ciudadano
para candidato independiente al Ayuntamiento de Guaniqueo, Michoacán, por parte de la planilla encabezada por el ciudadano Marcelo Yepes Salinas. El siguiente es el acuerdo número 51, diagonal 2015, del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto a la obtención del respaldo ciudadano para candidato independiente al Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, por parte de la planilla encabezada por el ciudadano Jonathan Jair Bañales Santana. Finalmente, se trata del acuerdo número 54, diagonal 2015, del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto de la obtención del respaldo ciudadano para candidato independiente al Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por parte de la planilla encabezada por el ciudadano Martín Torres Cautor. Son los proyectos de declaratoria de las planillas y fórmulas que obtuvieron arriba del umbral mínimo del 2%. Muchas gracias, señor secretario. Y finalmente, en un tercer apartado, se encuentra el proyecto de declaratoria número CG 50, diagonal 2015, del rubro proyecto de declaratoria que emite el Consejo General respecto a la obtención de respaldo ciudadano para candidato independiente al Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas de Michoacán, por parte de la planilla encabezada por el ciudadano Francisco Pelayo Flores, que es una planilla que, aun y cuando obtuvo el umbral mínimo del 2%, en el municipio de Lázaro Cárdenas existió otra planilla que obtuvo mayor número de votos. Muchas gracias, señor secretario. Si les parece bien, previo a someter a... Bueno, les pediría primero, respecto de la cuenta que dio el señor secretario, de los proyectos de acuerdo que van a ser sometidos a consideración del Pleno de este Consejo General, si existe alguno de los miembros del Consejo General que deseen reservarlo para su discusión. ¿Cuál sería el representante del Partido del Trabajo? Por lo inédito del caso, presidente, yo tengo interés de que aquí en sesión pública se explique del 50 diagonal 2015. Porque esto marca un precedente, está marcado en la ley y sería interesante que nos lo explicara, por favor. Muy bien, ¿sería explicación en ese sentido o nada más, o sería reserva o que le explicáramos en esa situación? Pues que se explique Ok, públicamente, con mucho gusto, con mucho gusto. porque vale la pena. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? ¿De alguna reserva? ¿No? Ok. Entonces, si les parece bien, previo a someter todos los proyectos a consideración del Pleno de este Consejo General, primero intervendría su servidor para el efecto de explicar cuál fue el desarrollo de estas etapas de lo que es la candidatura independiente, la etapa en la cual nos encontramos, que es propiamente la del respaldo ciudadano y el pronunciamiento que haremos los miembros del Consejo General en este sentido, y de ahí abordar también cuáles son los casos particulares, las situaciones en las cuales no se dio o no se cumplió con el umbral del 2% manejado por la ley, y también proporcionar algunos datos en concreto, y posteriormente conceder el uso de la palabra a los miembros de este Consejo General. Muy bien, empezaría diciendo lo siguiente. Como ustedes recordarán, se abrió un periodo de registro de todas las personas que estuvieran interesadas para participar como aspirantes a candidatos independientes en el mes de enero. Del día 3 al 7 de enero se abrió este periodo de registro, y en el caso concreto se registraron 28 ciudadanos que deseaban participar tanto como aspirantes a candidatos de independientes, como gobernador, como diputados y como ayuntamientos.
En el caso del gobernador, como se dio a conocer de manera oportuna, existieron 3 aspirantes a candidatos a la gobernatura, y cuando sesionó el Consejo General para tal efecto, tuvo únicamente como reconocido como aspirante a candidato a la gobernatura a uno de ellos, que fue el caso de Mariano García Vázquez. Vale la pena mencionar que el periodo de respaldo ciudadano que se abrió para este aspirante a candidato, que fue reconocido por parte del Consejo General, fue de 30 días, los cuales concluyen el día 15 de febrero de esta anualidad. Por lo tanto, en esta sesión no nos ocuparemos en ese sentido de ello, dado que será hasta el día 20 de este mes que tendremos el Consejo General el periodo para el efecto de analizar el respaldo ciudadano en este sentido. En el caso de los diputados, como comentaba, se solicitaron su registro 5 personas, de las cuales quedaron solamente, fueron reconocidas como aspirantes a candidatos solamente 4, y en el caso de ayuntamiento solicitaron su reconocimiento como aspirantes a candidatos 19 planillas, de las cuales fueron reconocidas solamente 16. Vale la pena mencionar que el periodo de respaldo ciudadano venció el día 5 de febrero en el caso de los ayuntamientos y de diputados, y a diferencia del gobernador fue un periodo de 20 días en este caso. De las personas, comentaba anteriormente que solicitaron las planillas, que solicitaron el registro para aspirante a candidato independiente de ayuntamiento, fueron 19 y solamente fueron reconocidas 16, es decir, 3 de ellas no se les reconoció en este caso. Bien, una vez vale la pena mencionar también que se siguieron 2 factores para analizar el respaldo ciudadano, que se consiguiera el número de respaldo ciudadano de manera particular en cada uno de los distritos y de los municipios que participaron. El primer factor fue revisar lo que fueron los números que fueron proporcionados por parte del Instituto Nacional Electoral del listado nominal, los ciudadanos que se encontraban inscritos en el listado nominal de todos aquellos distritos y todos aquellos municipios que participaron para el efecto de las candidaturas independientes con corte al 31 de diciembre del año 2014, de tal suerte que el número del listado nominal de cada uno de estos municipios pues obviamente varió atendiendo a el número de población, al número de ciudadanos que conformaban ese propio listado nominal. Me voy a permitir dar lectura de cuáles fueron los distritos en los cuales se participó para lo que es propiamente la candidatura independiente, y también cuáles son los municipios en los cuales se participó para la candidatura independiente, para de ahí también hacer mención de en qué municipios se tuvo el antecedente de que participaron más de una persona como aspirante a candidato de un mismo municipio. Perdón. En el caso de la Diputación, en el caso del respaldo ciudadano para aspirantes a diputados, tenemos que existieron 2 ciudadanos que se les fue reconocido como aspirantes a candidatos en el distrito número 10 de Morelia Noroeste, que fue el caso de Alberto Moreno Zamudio y de Diego Vallejo Rodríguez. En el caso también del distrito número 11 se trató de una sola persona, que fue en el caso de Francisco Javier Garduño Loperena, y en el caso de Lázaro Cárdenas también fue una sola persona que fungió como aspirante a candidato independiente, que fue Joel Hernández Fabián. Me voy a permitir comentar también cada uno de los casos en concreto para que nos quede claro, pero eso lo voy a hacer después de dar la cuenta de los municipios.
En el caso de los aspirantes a candidatos en los ayuntamientos, se reconoció a un aspirante a candidato del distrito de La Piedad y del municipio de la misma cabecera de La Piedad, que es el caso de Jonathan Jair Bañales Santana. En el caso también del municipio de Penjamillo se reconoció a un aspirante que fue Miguel Ángel Ortega López. Lo mismo sucedió en el municipio de Puruándiro, en el caso de Cruz Octavio Rodríguez Castro, en el municipio de Jacona, en el caso de Jesús Verduzco Duarte, en el caso de Zamora también, que fue la planilla encabezada por el ciudadano Cecilio Rincón García, en el caso de Guaniqueo, la planilla encabezada por el ciudadano Marcelo Yepes Salinas. En el caso de Morelia existieron dos reconocimientos de aspirantes a candidatos independientes, que fue el ciudadano Alfonso Jesús Martínez Alcázar y el ciudadano Fernando Román Díaz. En el caso de Zitácuaro fue un reconocimiento de un solo aspirante, que fue el ciudadano Abel Solorio Soto. En el caso de Uruapan también se reconoció a un aspirante, que fue Luis Gerardo Martínez García. En el caso de Salvador Escalante, del municipio, una sola persona también, que fue de nombre Melitón Naranjo Rivera. Obviamente me refiero al quien encabeza la planilla. En el caso de Carácuaro, la planilla encabezada por Ismael Garduño Ortega. En el caso de Acuicio, la planilla encabezada por el ciudadano Gilberto Guillén Villaseñor. En el caso de Tumbiscatío, la planilla conformada por el ciudadano Fidencio Domínguez Aguirre. Y en el caso de Lázaro Cárdenas fueron dos personas que fueron reconocidas como aspirantes a candidatos, el caso de Francisco Pelayo Flores y de Martín Torres Causor. En este periodo, como les comentaba, de los 20 días, fue generándose en todos y cada uno de los comités distritales y comités municipales el respaldo ciudadano para cada uno de los aspirantes. Vale la pena mencionar que en el caso de Morelia, como el municipio está conformado por 4 distritos y atendiendo a un acuerdo que había sido aprobado de manera previa por parte del Consejo General, y en el caso también de Uruapan, en lo que son propiamente, que está conformado por dos distritos también ese municipio, se habilitaron las 4 cabeceras distritales en el caso de Morelia y las 2 cabeceras distritales en el caso de Uruapan, para el efecto de que se recibiera el respaldo ciudadano de los aspirantes a candidatos a la presidencia municipal de cada uno de estos ayuntamientos. En cada una de las etapas de respaldo ciudadano se llevaron a cabo 5 cortes, en los cuales se solicitó al Instituto Nacional Electoral se sirviese informar al Instituto Electoral de Michoacán de las personas que fueron generadas precisamente llevando a cabo ese respaldo en los libros que para tal efecto maneja la ley, los cuales estuvieron foliados y estuvieron revisados por el personal del Instituto Electoral de Michoacán. Se pidieron básicamente 5 aspectos. Primero, que se proporcionara el número de ciudadanos no inscritos en el listado nominal, el número localizado en el padrón por cancelación de trámite, los ciudadanos que tuvieran credencial de otro estado, también los ciudadanos que hubieran sido dados de baja por defunción, los ciudadanos que hubieran sido suspendidos en sus derechos políticos electorales, y también aleatoriamente se hizo un análisis una vez que fueron regresados o fueron entregados al Consejo General todos y cada uno de los libros de respaldo de aspirantes a candidatos a diputados y ayuntamientos que fueron recibidos por parte del Consejo General. Adicionalmente se realizó el análisis de los respaldos emitidos en más de una ocasión y de los respaldos que carecen de firma y de huella para el efecto de detectar cualquier tipo de anomalía al respecto. Me permitiría comentar en términos generales de primera cuenta cuáles fueron los aspirantes a candidatos tanto de diputados como de ayuntamientos que no obtuvieron el respaldo suficiente
es decir, el 2% respecto del listado nominal, y me voy a permitir en términos breves y generales comentar cuál era el listado nominal, cuál era el porcentaje de votos que se ocupaban y cuál fue el porcentaje que fue obtenido en este caso en el caso de los diputados, de las personas que no obtuvieron ese respaldo ciudadano. Primeramente tenemos en el caso de Alberto Moreno Zamudio y de Diego Vallejo Rodríguez, que fueron aspirantes a candidatos independientes por el distrito 10 de Morelia Noroeste, que el listado nominal está conformado al corte el 31 de diciembre de 144.660 ciudadanos, y el 2% que importaba de este listado nominal es la suma de 2.893 ciudadanos como mínimo para obtener el respaldo, y en este caso los ciudadanos Alberto Moreno Zamudio obtuvo 61 firmas de respaldo y Diego Vallejo Rodríguez 556, lo que implica de un 2% un respaldo ciudadano respectivamente de 0.04% y 0.38%. En el caso del ciudadano Francisco Javier Garduño Loperena, que fue aspirante a candidato por el distrito 11 de Morelia Noroeste, el listado nominal nos arrojaba 125.445 ciudadanos y el 2% son 2.509 ciudadanos que debiesen de haber otorgado el respaldo, y le otorgaron respaldo a este ciudadano 218 ciudadanos, que corresponden al 0.17% sobre la cifra que se manejaba del 2%. Caso contrario fue en el caso del ciudadano Joel Hernández Fabián, el cual obtuvo un respaldo en el distrito de Lázaro Cárdenas, que es el distrito número 24. En el listado nominal fueron 128.451 ciudadanos, y el porcentaje, el 2%, importaba la suma de 2.569. En este caso, este ciudadano obtuvo un respaldo de 3.476 firmas ciudadanas, lo que implica el 2.68%. En este caso de diputados es la persona que se está proponiendo para el efecto de que se genere el respaldo correspondiente, el reconocimiento del respaldo correspondiente. En el caso de los municipios, primero en La Piedad, el listado nominal es de 73.244 ciudadanos. El 2% de ello era 1.465, es en donde participó la familia conformada por Jonathan Jair Bañales Santana. Se obtuvo un total de respaldos de 1.794, de los cuales fueron 1.769 respaldos válidos y 25 respaldos nulos. Es decir, se obtuvo un respaldo ciudadano del 2.42%, es decir, se superó el umbral marcado por la propia ley. En el caso de Puruándiro, el listado nominal es de 15.071 personas y se ocupaba el respaldo ciudadano de 3.011 firmas, y esta planilla está encabezada por el ciudadano Cruz Octavio Rodríguez Castro, y se obtuvo 1.192, perdón, son 301 firmas, perdón. Se obtuvo el respaldo ciudadano, que es, es Penjamillo, es del ciudadano Miguel Ángel Ortega López de Penjamillo. El listado nominal son 15.071, se ocupaban 301 firmas de este ciudadano. Se obtuvieron de Miguel Ángel Ortega López, que era el aspirante a candidato, 362 firmas, de las cuales son 352 válidas y 10 de ellas
fueron nulas. Por lo tanto, se obtuvo un 2.34% de respaldo ciudadano y obtuvo obviamente el umbral mayor. En el siguiente caso es en el caso de Pubándiro, que el listado nominal está conformado por 55.168 ciudadanos y se ocupaban de ellas 1.103 firmas. Esta planilla está encabezada por el ciudadano Cruz Octavio Rodríguez Castro y obtuvo 1.192 firmas, dentro de las cuales 1.162 son válidas y 30 son nulas, lo que corresponde al 2.11%. En el caso de Jacona, el listado nominal arroja un número de 46.723 ciudadanos y se necesitaban 934 firmas. Se obtuvieron 1.238 firmas, de las cuales 1.217 son respaldos válidos y 21 son nulos y corresponden a un 2.60%. En el caso de Zamora, del ciudadano, de la planilla encabezada por el ciudadano Cecilio Rincón García, son 135.510 ciudadanos que conforman el listado nominal y se ocupaban las firmas de el respaldo de 2.710 ciudadanos. Se ocupaban, la firma de 2.710 ciudadanos y como ya se comentó, se obtuvo la firma únicamente de 1.500 ciudadanos, lo que importa el 1.11% de respaldo ciudadano y no se cumplió con el umbral. En el caso de Guaniqueo, la planilla está representada por el ciudadano Marcelo Yepes Salinas. El listado nominal son de 7.250 ciudadanos, se ocupaban en este caso 145 firmas y fueron obtenidas 204 firmas, en lo que corresponde al 2.80%, de las cuales 203 son firmas válidas y las otras son respaldos nulos. Una son respaldos nulos. En el caso de Morelia, de la planilla encabezada por el ciudadano Alfonso Jesús Martínez Alcázar, se ocupaba un respaldo ciudadano de 11.126 firmas y se obtuvo un respaldo de 13.104 firmas, de las cuales 12.892 son válidas y 212 son nulas, obteniendo un respaldo del 2.32%. En el otro caso de Morelia, en el cual participó el ciudadano Fernando Román Díaz, también se ocupaba el 2% del listado nominal, eran 11.126 firmas, y se obtuvieron en este caso 1.058 firmas, lo que equivale al punto 19% del propio listado nominal. En el caso de Zitácuaro, tenemos que el listado nominal es de 105.843 ciudadanos. El 2% de respaldo mínimo era de 2.117 y en este caso se obtuvo un respaldo ciudadano de 2.606 firmas, de las cuales 2.549 son válidas y 57 fueron nulas, correspondiendo al 2.41% del propio respaldo ciudadano. En el caso de Uruapan se ocupaba son 220.110 personas inscritas en el listado nominal, de las cuales se ocupaba como 2% 4.402 firmas y se obtuvieron 1.242 firmas,
de las cuales corresponden al punto 50%. En el caso del municipio de Salvador Escalante, cuya planilla está encabezada por el ciudadano Melitón Naranjo Rivera, el listado nominal con cierre al 31 de diciembre corresponde a 31.507 ciudadanos, se ocupaban 630 firmas y se obtuvieron 1.230 firmas, lo que corresponde a 1.175 firmas válidas y 55 de ellas nulas, lo que equivale al 3.73% del respaldo ciudadano. En el caso de Carácuaro, el listado nominal de 7.012 ciudadanos, se ocupaban 140 firmas y se obtuvieron 774, de las cuales 759 son nulas, son válidas, 15 son nulas, lo que corresponde a un porcentaje del 10.82%, que es el porcentaje mayor que se tuvo de respaldo ciudadano de todos los aspirantes a candidaturas independientes. En el caso de Acuicio, cuya planilla estaba representada por el ciudadano Gilberto Guillén Villaseñor, el listado nominal arroja 8.056 ciudadanos, de los cuales se ocupaban 161 firmas, y en este caso se otorgaron 755, de las cuales 729 son válidas y 26 son nulas, lo que equivale al 9.05% de respaldo ciudadano. En el caso de Tumbiscatío, de lo que es la planilla encabezada por el ciudadano Fidencio Domínguez Aguirre, el listado nominal corresponde a 5.732, de los cuales se ocupaban 115 firmas y se obtuvieron 147 firmas de respaldo, de las cuales son 146 de respaldos válidos y uno nulo, llegando al 2.55%. En el caso de Lázaro Cárdenas participaron dos ciudadanos, que es el caso que pedía aclaración al representante del Partido del Trabajo. Participaron dos ciudadanos, en este caso el listado nominal es de 128.451, se ocupaban 2.569 firmas. En el caso de la planilla representada por Francisco Pelayo Flores, se obtuvieron 3.982 firmas, de las cuales 3.970 son válidas y 12 son nulas, cumpliéndose con un umbral del 3.09%. El otro ciudadano es Martín Torres Causor, el cual obtuvo 3.982 firmas de las 2.569 que se exigían, y son 3.970 válidas y 12 nulas. En este caso corresponde al repetí la cifra. En el caso de Martín Torres Causor se obtuvo 4.294 firmas, que corresponden al 3.29% del listado nominal, de las cuales son válidas 4.224 y son nulas 70. Este caso es un caso peculiar porque si bien es cierto participaron dos aspirantes a candidatos a presidencia municipal en el municipio de Lázaro Cárdenas, ambos obtuvieron un porcentaje superior al 2%, y en términos de la propia ley del artículo 314, fracción segunda, que señala que de todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidato independiente aquel que de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas en la demarcación correspondiente, siempre y cuando sea mayor al porcentaje que para cada cargo se requiera. Entonces, al encontrarse en este supuesto y también en este supuesto marcado por el artículo 314,
fracción segunda, el ciudadano que obtuvo mayor respaldo de los dos fue el ciudadano Martín Torres Causó, la planilla representada por el ciudadano Martín Torres Causó. Serían los resultados de cada uno de los análisis que se llevaron a cabo de los respaldos ciudadanos. Por último, quisiera comentar que los proyectos de acuerdo que se someten a consideración en este caso son proyectos de acuerdo en términos de la propia ley que atienden única y exclusivamente a el quantum, es decir, al cumplimiento del respaldo ciudadano. Están pendientes otras dos etapas, que son las etapas del informe de gastos de respaldo ciudadano y también la etapa de revisión de la solicitud de registro de los candidatos independientes. En este caso, se llevará a cabo lo que es propiamente los ciudadanos que obtuvieron el respaldo, se tendrá que presentar un informe y se tendrá que validar lo que son propiamente los números por parte del Instituto Nacional Electoral para el efecto de verificar si se rebasó o no se rebasó el tope de respaldo ciudadano, y también se verificarán en lo que es el análisis correspondiente de la solicitud de registro de candidato, tanto los aspectos cuantitativos como los aspectos cualitativos de todo el desarrollo, concretamente de las candidaturas independientes, de todo el desarrollo de estas 4 etapas de las candidaturas independientes, las cuales, repito, están conformadas por el reconocimiento de aspirante a candidato independiente, del reconocimiento del respaldo ciudadano, que es de lo que es el procedimiento del informe y de fiscalización de los gastos, y también de lo que es la etapa relativa al registro de estos aspirantes a candidatos independientes. Sería todo en cuanto a esta parte concierne. No sé si alguno de mis compañeros quisiera hacer uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra en primera ronda la consejera Yurisha Andrade Morales. Adelante, consejera, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, compañeras, compañeros consejeros, compañeros y compañeras, representantes de los partidos políticos, así como los medios de comunicación, los coordinadores o enlaces en los distritos, y los miembros de la Junta Ejecutiva de este instituto. El día de hoy, bueno, como ya lo ha comentado el señor presidente, estamos reunidos con la finalidad de emitir la declaratoria sobre los números obtenidos en el respaldo, en la etapa del respaldo ciudadano, en el caso de los aspirantes a obtener a una candidatura independiente. Yo quisiera mencionar de manera muy general, pues recordemos que estamos dentro de un proceso electoral ordinario donde vamos a elegir nuestro candidato a nuestro gobernador del estado, así como 40 diputados, 112 ayuntamientos. En el caso pues, de Cherán es una excepción, como ya lo hemos visto en otras sesiones. Asimismo, bueno, nuestros instrumentos internacionales, como nuestra propia Carta Magna y obviamente nuestra Constitución local, nos reconoce el derecho fundamental a que nuestro sistema jurídico en el Estado podamos aspirar a ser votados en cualquier modalidad como candidatos independientes. Recordemos que esto fue fruto de la reforma político-electoral del año pasado. Asimismo, bueno, el Instituto Electoral de Michoacán el año pasado aprobó mediante este Consejo General una convocatoria para los aspirantes a las candidaturas independientes, y posteriormente esta convocatoria fue publicada los días 20 y 21 de diciembre del año próximo pasado. Conforme a estas etapas que nos marca nuestro propio Código Electoral, es importante, considero trascendental, poder mencionar algún estadístico sobre este respaldo que ha sido ya cotejado obviamente ante la instancia nacional, y que nosotros hemos podido obtener ya números sobre el respaldo válido recibido durante la etapa de respaldo ciudadano para los aspirantes a las candidaturas tanto de ayuntamientos como de las diputaciones, y asimismo en el periodo que, como sabemos, fue dado a conocer en su momento en la convocatoria, que incluye lo que es del
17 de enero al 5 de febrero de este 2015. Dentro de los resultados que hemos obtenido y los respaldos recibidos, cabe mencionar que la cifra fue de 39.793 respaldos recibidos, de los cuales los respaldos que fueron válidos asciende la cifra a 39.220. Es decir, el porcentaje de respaldos válidos en esta ocasión para los aspirantes a una candidatura independiente, tanto de ayuntamientos como a las diputaciones, ha sido del 98.56% de los respaldos recibidos, lo cual ya trasladado a una estadística de género, es importante mencionar que estos respaldos válidos se dividen en dos rubros prácticamente respecto a los porcentajes obtenidos. En el caso de las mujeres se obtuvo un 58%, es decir, 22.759 respaldos válidos, y en el caso de los hombres ha sido la cifra de 16.461, lo cual se traslada a un 42% de estos respaldos válidos. Es importante mencionar, e insisto, este es un derecho fundamental que nos otorga, nos reconoce nuestra propia Constitución Federal, así como la estatal, y obviamente los tratados internacionales, en el caso del rubro en materia de derechos humanos, siempre estarán por encima o aplicar el principio pro homini. Es decir, el ciudadano tiene derecho a obtener este tipo de candidatura y por consiguiente el día de hoy pues nos encontramos reunidos para dar a conocer esta declaratoria y estos números obtenidos durante este proceso. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, consejera. Tiene el uso de la palabra en primera ronda la consejera Elvia Higuera Pérez. Adelante, consejera. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches para todos y para todas. Pues solamente hacer hincapié en un dato que me parece interesante. Creo que justamente en este proceso de obtención del respaldo ciudadano, pues nuevamente vemos cómo las mujeres tienen una participación mucho más activa en este tipo de procesos y que además es estadísticamente algo similar a lo que sucede con el proceso electoral. Entonces yo creo que las cifras que acaba de comentar la consejera Yuri, pues nos reflejan justamente el compromiso que tienen las mujeres en cuanto a la participación democrática en el Estado, y que a su vez pues también esperamos que las propuestas que tengan las y los candidatos pues asuman de manera seria las diferentes problemáticas que las mujeres se enfrentan en su vida cotidiana. Ojalá que muchas de sus propuestas vayan encaminadas a resolver justamente esa problemática, esas situaciones que son tan necesarias ahorita replantear en el tema de la agenda pública, esas políticas públicas que las mujeres requieren, de alguna manera en correspondencia con el compromiso de las mujeres en participar en los procesos, en este caso específicamente, bueno, de respaldo ciudadano. Como decía la compañera Yuri, pues vemos que efectivamente hubo una mayor participación de las mujeres. De los 39.793 respaldos ciudadanos recibidos, un porcentaje del 58% responden a mujeres y un 52% en el caso de los hombres. Entonces insisto que ojalá que los partidos políticos, los candidatos y las candidatas, de alguna manera en correspondencia a este compromiso que tienen las mujeres de participar, también asuman de manera seria y responsable en sus propuestas de campaña las necesidades que aquejan a las mujeres. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, consejera. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor consejero José Román Ramírez Vargas. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches, presidente, compañeros consejeros, representantes del partido, público en general, prensa que nos acompaña. De igual manera también conviene sacar una estadística y mencionar que se realizó una revisión exhaustiva de los respaldos emitidos. No nada más bastó con que fuera la gente, presentara su credencial para que fuera ese voto o ese respaldo válido para los aspirantes. Se saca, como mencionaba el presidente, se envió toda esta información al Instituto Nacional Electoral a fin de filtrar cuáles respaldos sí tenían que contar y cuáles no. Resultado de este ejercicio, nos encontramos con algunos datos particulares. Por ejemplo, que se recibieron respaldos que no estaban en el listado nominal,
que son 278 respaldos, divididos en diferentes entre los diferentes aspirantes a candidatos independientes. Nos encontramos con 41 personas no localizadas en el padrón por cancelación de trámite. Credenciales de electores de otros estados tenemos 112. Esto sobre todo sucedió en los municipios que son colindantes con los estados vecinos. Suspendidos de sus derechos político-electorales nos encontramos a 9. Las causas pues son variables y pues ya conocemos, ¿no?, cuáles pueden ser. Respaldos emitidos duplicados, que también de eso se hizo una modificación al reglamento de candidaturas independientes. Nos encontramos con 10 respaldos repetidos, respaldos que se contabilizaron careciendo de firma y huella, son 118, y que contaban con alguna irregularidad en sus datos personales, nos encontramos con 1. Otro rubro que es mucho de llamar la atención es la baja por defunción. Aquí nos encontramos en 4 casos en los que había habido el respaldo ciudadano y el Instituto Nacional Electoral nos reporta que esas personas ya estaban dadas de baja por defunción. El total de irregularidades que se encontraron en este ejercicio fueron asciende al número de 573, los cuales, por obvias razones, fueron descontados de cada una de los aspirantes a candidatos, ya sea a presidentes municipales o a diputados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del partido Morena. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues primero celebrar la participación de los candidatos de los aspirantes que seguramente a partir de hoy ya serán contemplados candidatos independientes y que van a participar en el proceso electoral. Yo creo que eso es importante para el estado de Michoacán, porque bueno, pues es la primera vez que se hace de manera formal y oficial. Nada más quisiéramos dejar patente que para Morena, aparte de celebrar el hecho de que se dé así, por la apertura que se da, pues que no se soslaye tanto de los que quedan dentro como de los que quedan fuera, pues la revisión exhaustiva de los recursos que se utilizaron en este proceso de obtener el respaldo ciudadano. Y lo decimos porque aunque el Código Electoral del Estado de Michoacán y la legislación federal prohíbe que organizaciones sindicales se involucren en este tipo de asuntos, nos queda claro que los aspirantes del Frente Cívico Social, digo porque así lo han manifestado incluso públicamente, pues pertenecen a 2 organizaciones sindicales muy grandes del Estado de Michoacán. Y bueno, pues obviamente eso se tiene que señalar. Quedan fuera varios de esta asociación, pero por Lázaro Cárdenas iba uno a la candidatura independiente del distrito local de Lázaro Cárdenas. Y bueno, no solamente ellos, todos seguramente tendrán que rendir cuentas muy claras sobre cómo lograron los recursos para esta cuestión del respaldo ciudadano. Así lo dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante del Partido Político Morena. Tiene el uso de la palabra en primera ronda, hasta por 10 minutos, la representante del Partido del Trabajo. Adelante, por favor. Un comentario, presidente, de la observación que le hice de un acuerdo que está mal, ¿sí se va a corregir? Sí, bueno, de hecho, cuando lo someta a votación voy a hacer referencia de esa corrección. Ah, ok, entonces voy a hacer un planteamiento, si me permite. En base a lo establecido en el artículo 378, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, los aspirantes a candidatos independientes, como que se ha dado cuenta, tienen la obligación de presentar
en los plazos establecidos por dicha ley general ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, un informe detallado en el que se acredite el origen lícito de los recursos que hayan utilizado en la obtención del respaldo ciudadano, incluyendo la identificación y monto aportado por cada persona. Deberá dar cuenta del destino de los recursos erogados para tales propósitos conforme al reglamento de fiscalización. Como esta es una actividad del INE, yo exhorto a este Instituto Electoral a ser vigilante y garante del respeto irrestricto de nuestra Constitución, de las leyes secundarias de nuestro Código, en aras de la equidad y de los principios rectores que deben de prevalecer en cada una de las etapas del proceso electoral. Contrario a las expresiones absurdas de un candidato independiente por Morelia, en el cual señala que los partidos políticos queríamos obstruir sus aspiraciones, hoy celebro que él y todos hayan logrado su aspiración. Simplemente decir que así como los partidos políticos somos observados en cada uno de nuestros movimientos, así pido la misma observancia para estos ciudadanos que legítimamente aspiran a un cargo de elección popular. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, representante del Partido del Trabajo. Tiene el uso de la palabra, perdón, ¿alguien más desea el uso de la palabra? En primera ronda, en segunda ronda, tercera ronda. Muy bien. Previo a someter a consideración, a someter a votación estos proyectos de acuerdo, como les comentaba al principio, voy a dividirlo en tres partes. Primero, de los proyectos de acuerdo con los cuales no se cumplió con el umbral del 2%, que vendrían siendo los proyectos de acuerdo desiertos, que corresponderían, en el caso de diputados, al número 35, que viene con el número ordinal 1, al número 3, que es el acuerdo número 37, al número 4, que es el acuerdo número 38, al número 6, que es el acuerdo número 44, al número 14, que es el acuerdo número 52, y al número 15, que es el acuerdo número 53 del 2015. Le pediría al señor secretario, ya ha dado cuenta el secretario de todos y cada uno de estos acuerdos, su servidor también ya di cuenta de estos acuerdos. Le pediría al señor secretario que pudiese tomar la votación correspondiente de estos proyectos de acuerdo, que repito, son los proyectos de acuerdo desiertos que no se logró juntar o no se logró contar con el umbral del 2% respecto del listado nominal. Adelante, señor secretario. Con gusto, presidente. Pregunto, consejeros, si están de acuerdo con los proyectos de acuerdo con que se han dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Ahora le pediría al señor secretario que sometiera a consideración de los miembros de este Consejo General el proyecto de acuerdo registrado bajo el número 50, que se encuentra en el número ordinal, que es el 12. Este proyecto de acuerdo es improcedente en virtud de que se trata del aspirante a candidato independiente por el municipio de Lázaro Cárdenas, y que había comentado ya de manera previa que, si bien es cierto, cumplió con el umbral del 2% en términos del artículo 143 del Código Electoral del Estado de Michoacán, él no obtuvo el mayor respaldo de 314, perdón, en términos del artículo 314 del Código Electoral, fracción segunda, él no obtuvo el mayor respaldo de entre los dos aspirantes a candidatos independientes de Lázaro Cárdenas, que lograron superar el umbral del 2% marcado por la propia ley. Por lo tanto, el proyecto de acuerdo en este sentido es improcedente, en virtud, como ya repito, sí superó el 2%, pero
no logró obtener la mayoría de respaldo ciudadano en comparación con el otro aspirante a candidato, el nombre Martín Torres Clausura. Adelante, señor secretario, por favor. Un gusto, presidente, consejeros, si están de acuerdo con el proyecto, de acuerdo con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Ahora le pediría a la secretaría tomar la votación correspondiente respecto de los ciudadanos que tienen derecho, que son reconocidos por parte del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán con el respaldo correspondiente. Es conforme lo marca la ley, los que tienen derecho de solicitar su registro como candidatos independientes en los plazos y con los requisitos contemplados en la Constitución, la legislación y los acuerdos aprobados por el Instituto Electoral de Michoacán. Aquí quisiera hacer la aclaración que respecto del proyecto de acuerdo registrado bajo el número 46, que se encuentra en el número ordinal 8, se hiciera la corrección en la página 18 y 19 respecto del primer párrafo de la página 19, que los datos correspondan a la planilla encabezada por el ciudadano Melitón Naranjo Rivera, toda vez que en los últimos renglones vienen datos que corresponden a otra planilla, a otra persona. ¿Sí? Con esa anotación le pediría al señor secretario que sometiera a votación los proyectos de acuerdo registrados bajo el número 36, que corresponde al ordinal 2 de diputado, de ayuntamiento el 39, que corresponde al numeral 1, el 40 al numeral 2, el 41 y 42 al 3 y 4 respectivamente, el 43, que corresponde al número 5, el 45, 46, 47, 48 y 49, que corresponden al 7, 8, 9, 10 y 11 de la lista, al 51, que corresponde al número 13, y al 54, que corresponde al número 16. Aquí quisiera hacer la manifestación también que este último es el que obtuvo el mayor número de respaldos en el caso de Lázaro Cárdenas, como ya lo hice del conocimiento. Adelante, señor secretario. Conforme a su indicación, presidente, pregunto, consejeras, consejeros, si están de acuerdo con los proyectos, de acuerdo con que se ha dado cuenta, si van a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. No existiendo ningún otro punto del orden del día que tratar, siendo las 21 horas con 22 minutos, perdón, una disculpa, estaba ahí con la fecha. Siendo las 21 horas con 22 minutos, se da por concluida esta sesión del Consejo General, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes la comparecencia a la misma. Que tengan muy buenas noches y que descansen todos. Gracias.